noticia es noticia en profundidad. Un placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Como siempre, primero se los presentamos en titulares en Noticia Colombia. Durante el presente gobierno, en un solo departamento se han registrado 12 masacres con 51 personas muertas y han sido asesinados 22 líderes y lideresas sociales. Se trata de Norte de Santander, en donde pese a la mayor presencia militar ha aumentado además el cultivo de hoja de coca. ¿Quiénes están detrás de esta espiral de violencia? Tenemos esa radiografía y la analizamos. En Noticia Ecuador, producto de una orden judicial y no por voluntad propia, el gobierno nacional pide disculpas públicas a las cientos de familias que perdieron un ser querido por la pandemia y de los que sus cuerpos siguen extraviados. ¿Qué plan tienen para buscarlos? Aquellos que no han sido identificados, ¿dónde están? Preguntas necesarias en esta radiografía y en este análisis. Y en Noticia Chile, como en pocas ocasiones, una rendición de cuentas de un presidente genera tanta movilización social como justo pasa hoy, incluso antes del discurso. Esta noche el presidente Sebastián Piñera ofrece un balance de su gobierno marcado por el mal manejo de la pandemia, el estallido social y el plebiscito constituyente. Panorama que analizamos en Noticia que así comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Colombia, organizaciones sociales denuncian la crítica situación de violencia en el departamento de Norte de Santander, producto de disputas de grupos armados ilegales. Señalan principalmente a la banda paramilitar Los Rastrojos, que operan en esta región ante la mirada inoperante del Estado. Más de esta radiografía con nuestro corresponsal en Bogotá, Hernán Tovar. Hola Hernán, muy buenas noches. Hola Hernán, ¿me escuchas? Muy buenas noches, Tatiana, un saludo para usted y para toda la teleaudiencia que nos ve a través de las pantallas en estos momentos. Y sí, efectivamente, por una rueda de prensa virtual, diferentes organizaciones sociales, diferentes organizaciones de derechos humanos y campesinas dieron a conocer hoy la preocupación que hay en relación a la situación humanitaria tan grave que se está presentando en el departamento de Norte de Santander, frontera con el país de Venezuela. Aseguran que en lo que va del año se han presentado 5 masacres, 23 excombatientes han sido asesinados, 800 personas han sido desplazadas y en los últimos días han sido asesinados alrededor de 3 líderes sociales. Así que esta situación la pusieron hoy de presente para que el gobierno colombiano y el gobierno de Iván Duque les dé respuestas frente a esta situación. Ellos denuncian que la banda paramilitar Los Rastrojos están haciendo control del territorio, hostigando, amenazando, cobrando vacunas. Ellos deciden quién entra y quién sale de los municipios y los territorios. Una situación muy problemática al interior de estas zonas. ¿Quiénes son los mayores perjudicados? Los campesinos, los pobladores de estas regiones. Pero también en esta rueda de prensa, Tatiana y televidentes denunciaron que las erradicaciones forzadas implementadas por el gobierno de Iván Duque, después de los acuerdos de paz que no se han cumplido, han venido violando sistemáticamente los derechos de los campesinos que se dedican a cultivar la hoja de coca. No se han implementado, como les decía anteriormente, los acuerdos de paz, sobre todo en lo que tiene que ver con la sustitución de cultivos ilícitos. Varias familias en estos municipios han firmado acuerdos con el gobierno que, según
los representantes de los campesinos no se han cumplido por parte del gobierno. Y llega la fuerza pública a hacer esta erradicación violenta y forzada y han terminado campesinos asesinados y heridos. Y lo hemos visto a través de las pantallas de Telesur y los informes que nosotros hemos remitido. Se vivió una relativa calma, una relativa paz entre el año 2016 y 2017 en el acuerdo de paz. Ahorita y en estos 2 años de gobierno que va a cumplir el presidente Iván Duque, se ha recrudecido la violencia y ha hecho presencia más fuerte los grupos paramilitares en esta región del país. Todo esto lo denunciaban las organizaciones campesinas, sociales y de derechos humanos en esta rueda de prensa. Ante un gobierno, como usted lo decía, Tatiana, que no ha puesto el ojo allí, que no ha llegado con la fuerza militar, pero o con fines de la erradicación forzada. Hay presencia de la Fiscalía, pero las investigaciones no avanzan. Así que para ellos hay una total desatención del Estado en esta materia, Tatiana. Y también recordemos que hay presencia de militares norteamericanos, los llamados asesores de este grupo especialista militar norteamericano del Comando Sur de Estados Unidos, también llegaban a esta zona. Vamos, además de esto que nos estás contando, Hernán, a hacer un recuento más profundo de lo que sucede en esta región de Colombia, en el departamento de Norte de Santander. 5 masacres han ocurrido en Norte de Santander en lo que va de año, alcanzando la cifra de 29 personas asesinadas, 17 de ellas víctimas de los 3 sucesos ocurridos las últimas semanas. El más reciente fue confirmado por el defensor de derechos humanos, Wilfredo Cañizares. Ocurrió este miércoles en una trocha en el corregimiento de Agua Clara, municipio de Cúcuta, donde fueron encontrados 4 cuerpos sin vida. Hemos emitido una acción urgente el 15 de julio, previendo que esta situación podía ocurrir. Nadie, ni en el gobierno local, departamental o nacional, respondieron nuestro llamado angustioso para proteger la vida, la integridad y los derechos de estas comunidades. Las organizaciones sociales señalan que la crítica situación responde a enfrentamientos entre el ejército y grupos armados, así como disputas entre paramilitares, guerrilla y bandas locales por el control del territorio para el narcotráfico y otras actividades ilegales. Según la Fundación Progresar, dirigida por Cañizares, los últimos 23 meses han representado para el departamento 12 masacres con 51 personas muertas, 22 líderes sociales asesinados, 866 personas muertas con armas de fuego y 41.711 hectáreas de cultivo de hoja de coca. Además, en Twitter, Cañizares denunció la creación de un bloque de bandidos para hacer una presunta limpieza social en Cúcuta. Le dan 48 horas a los migrantes venezolanos para salir de la ciudad y le declaran la guerra a las guerrillas y a los rastrojos. Cañizares asegura que los rastrojos operan en Norte de Santander luego que fueran desalojados por la Fuerza Pública de Venezuela en un operativo de grandes dimensiones realizado en febrero de este año en el estado fronterizo del Táchira. El defensor de derechos humanos fue quien reveló las imágenes del diputado opositor Juan Guaidó con el grupo paramilitar. Se vienen a Colombia, cruzan el río La Grita y se asientan en el área rural de Cúcuta a finales de febrero de este año. Los rastrojos son los responsables de las 3 últimas masacres de los últimos 15 días ocurridas en el área rural de Cúcuta. Y ahí se proponen entonces expandirse, están en ese proceso de expansión. A nosotros nos ha sorprendido mucho porque los cálculos están entre 150 y 200 hombres, que es un grupo bastante grande de los rastrojos. La Asociación de Campesinos del Catatumbo y otras organizaciones que hacen presencia en la región también denuncian el ataque por parte del Estado con erradicación forzada, militarización y presuntas ejecuciones extrajudiciales, mientras se mantiene inoperante ante la agudización de las masacres y los desplazamientos forzados. La Asociación Campesina del Catatumbo se sigue preparando para resistir a la agresión que ha preparado el gobierno para la región del Catatumbo mediante erradicación violenta y fumigación terrestre. Queremos enviar un mensaje de rechazo a esta política
queremos informar que estamos organizando la logística y preparando los asentamientos humanitarios para resistir en esta eventual agresión. Queremos demandar del gobierno departamental y nacional el cumplimiento de los acuerdos, la implementación del acuerdo de paz. Sobre este panorama, un grupo de congresistas solicitó la realización de una audiencia pública presencial con la participación de la Comisión de Paz y la Comisión de Derechos Humanos del Senado en busca de protección para la población. El gobierno hace silencio. Hernán, ¿y se dará esta visita, esta presencia en esta región del Catatumbo por parte de la Comisión de Paz del Senado? A ver si hay una respuesta por lo menos institucional con respecto a esta situación tan compleja. ¿Qué se dice? En la rueda de prensa y nosotros consultando con los integrantes de las organizaciones sociales del Catatumbo, aseguran que el día lunes llegarán tanto la Comisión de Paz del Senado de la República como la Comisión de Derechos Humanos. Perdón, ya es algo que está pactado y pautado. En las horas de la mañana sesionarán y estarán allí presentes con la Comisión de Paz y después seguirán con la Comisión de Derechos Humanos. Y lógico, va a haber una transmisión a través de las redes sociales precisamente de estas sesiones, con el fin de darle una salida y una respuesta a esta situación tan compleja que se vive en el norte de Santander. Se espera que haya respuestas concretas porque también lo escuchábamos en la rueda de prensa que se desarrolló esta mañana, que si bien es cierto, allí hay algunas instituciones, digamos, del Estado, como la Fiscalía, no se avanzan en las investigaciones, no se da con los responsables de los asesinatos. Se sabe por denuncias de la comunidad que son los rastrojos, pero no se persigue, no se enjuicia, no se investiga. Entonces hay un gran vacío pues, del Estado en esta materia, Tatiana. Ese es el panorama que vamos ahora a pasar a analizar, a profundizar. Hernán, gracias, muy buenas noches. Nos acompaña para ello Juan Carlos Quintero, miembro de la Junta Directiva de la Asociación Campesina del Catatumbo, conocida como ASCANCAT, directamente esa zona ubicada en norte de Santander, lo digo en clave latinoamericana, nos acompaña desde esta región. Juan Carlos, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Tatiana, a usted y a toda la audiencia de Telesur, muy amables por el espacio. Gracias a usted. ¿Qué significa para la población de norte de Santander, en especial del Catatumbo, por ejemplo, de Tibú, de todos estos municipios que hacen parte de esta gran zona dentro de norte de Santander, este momento? ¿Cómo es vivir en un lugar de estos con tal nivel de violencia, con la presencia de grupos armados y con mayor presencia de militares colombianos? Bueno, pues acá, cuando hubo la firma de paz entre la extinta FAREP y el gobierno nacional, hubo una expectativa en su conjunto llegar más allá de las fuerzas militares, por fin a territorios como la región del Catatumbo que han estado abandonados hace más de 100 años. Desafortunadamente el balance hoy es un balance desalentador, es un balance de profunda crisis humanitaria sostenida que viene desarrollándose desde el año 2018, pero que en el año 2020 ha tenido unos desarrollos supremamente complejos desde el mes de febrero, con paros armados y enfrentamientos entre actores armados en el territorio que han afectado en grandes dimensiones a la población. En el mes de marzo, las erradicaciones forzadas y violentas contra cultivos de coca en un claro incumplimiento al acuerdo de paz en lo que tiene que ver con la solución al problema de las drogas ilícitas, pero sobre todo cómo el gobierno, a través de sus fuerzas militares, ha ejecutado campesinos y campesinas que se han movilizado en contra de estas políticas equivocadas. Y finalmente, pues en estos últimos meses se ha sentido sobre todo el accionar de grupos sucesores del paramilitarismo que han hecho en 20 días más o menos 3 masacres entre el triángulo fronterizo entre la República Bolivariana de Venezuela, Cúcuta, que es la capital del departamento norte de Santander, y el municipio de Tibú, que pertenece a la zona del Catatumbo.
Sí, Juan Carlos, uno de los señalamientos que hacen las organizaciones, ustedes como defensores de derechos humanos en la rueda de prensa de hoy, es el de los rastrojos que han generado tal nivel de violencia que se ha ido además escalando. ¿Quiénes están detrás de los rastrojos? Históricamente en Colombia ya se sabe que detrás de grupos paramilitares, aunque el gobierno diga que ya no existen y que son bandas criminales, hay organizaciones mucho más armadas, algunas institucionales. ¿Se puede establecer en este momento quién está entonces detrás de este grupo de los rastrojos? Pues uno lo que puede deducir que hay detrás de ese grupo narcoparamilitar es hay unos intereses geopolíticos y geoestratégicos y hay causas para pensar eso. El mundo lo conoció, el pueblo venezolano fue afectado por esa acción el año pasado cuando alias el brother y alias el menor, cabecilla de esta banda narcoparamilitar, ayudaron al venezolano al lado colombiano en lo que se generó pues este show del mes de febrero del año pasado. Y si uno ve que hay facilitación de estos grupos paramilitares en una zona de frontera, con una alta militarización al lado colombiano, que coincide con la estrategia de saboteo permanente del gobierno norteamericano hacia el gobierno del presidente Nicolás Maduro, pues uno podría decir que esto no es un grupo del narcotráfico, sino que obedece nuevamente, lo reitero, a intereses geopolíticos y geoestratégicos que a la final nos preocupa que tiendan a fortalecerse y a afectar gravemente no solamente la soberanía del pueblo venezolano, sino las comunidades indígenas y campesinas que trabajamos por la paz. Esto nos preocupa además, Tatiana, y tenemos otras causas para plantearlo así, porque el presidente Duque creó en Colombia algo que ha llamado las zonas estratégicas integrales, o en la vida jurídica las llaman las zonas futuro. Esas zonas futuro fueron creadas el 19 de diciembre del 2019 bajo un decreto que es el 2278, y precisamente la principal zona futuro que llama Duque es la zona del Catatumbo, que precisamente es limítrofe con la República Bolivariana de Venezuela. ¿Qué son las zonas futuro? Claramente, lo han dicho públicamente el Departamento de Estado de Estados Unidos y la Embajada en Colombia y el mismo gobierno colombiano, que los militares estadounidenses que tienen asiento en el municipio de Tibú, a pocos kilómetros de Venezuela, van a estar en una supuesta asesoría de esa zona futuro, que no son nada más que planes de guerra combinados con acciones cívico-militares que no solamente buscan hacer trizas el acuerdo de paz, simular que lo cumplen ante la comunidad internacional, sino que a todas luces está claro que hace parte de un plan de intervencionismo frente a la situación que vive Venezuela. Por lo tanto, esta es una situación supremamente peligrosa que hemos insistido en. Juan Carlos. Todo el control social, político. Juan Carlos. Le pregunto a la producción, tenemos vía telefónica, sí, Juan Carlos. Por unos segundos perdimos la comunicación, Juan Carlos. En este panorama, permítame además preguntarle con respecto a las masacres de campesinos, porque son en una situación tan dolorosa, víctimas, campesinos, indígenas, líderes y lideresas, hay profesores, hay de otra parte, por ejemplo, un campesino que según el ejército fue confundido con un miembro del Ejército de Liberación Nacional y por eso fue asesinado, y un día después aparece a quien ellos pensaban que habían matado, dado de baja, como dicen en Colombia, y resulta que estaba vivo. ¿Qué es entonces lo que está detrás de estas masacres? ¿Hay un modus operandi? ¿Es llevar miedo, no importa quién caiga producto de las balas y de este nivel de violencia? ¿O hay una estrategia sobre algún grupo poblacional que haga parte de esta zona del Catatumbo? Hay múltiples intereses y, como lo decía hace un rato, hay una política del gobierno actual
el partido de gobierno de Colombia se ha perpetuado en el poder bajo la premisa de generar un escenario de inseguridad y de guerra. Y precisamente regiones como la nuestra están propiciando no solamente esa política, sino generando las condiciones de alianza con el gobierno norteamericano frente a los intereses geopolíticos y geoestratégicos que tienen sobre la frontera con Venezuela. Hemos visto, por ejemplo, patrones. Hay 5 ejecuciones extrajudiciales en las que están involucrados miembros del Ejército Nacional sobre la frontera. Entre esas está el caso que mencionabas, ese es el joven Salvador Jaime Durán, y otros casos que se dieron en el marco de la protesta social aquí en la región de Catatumbo, incluso en la zona rural de Cúcuta, incluso un líder indígena de la comunidad Ugua del municipio de Chitagá, también aquí frontera con Venezuela, que fue asesinado hace unos 2 meses por miembros del Ejército Nacional. Entonces lo que nosotros estamos viendo es un reencauche de prácticas criminales que se vivieron hace más de una década, que están retornando y que están generando un clima de guerra para seguir justificando, bajo la premisa de la llamada lucha contra el narcotráfico y la lucha contra insurgente, pues agresiones a territorios tan afectados por la violencia históricamente como el nuestro. Juan Carlos, gracias por ayudarnos a comprender lo que allí sucede. Muy buenas noches y gracias. Cuídense, por favor. Muy amables, muchas gracias. Así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Ecuador. Producto de una orden judicial y no por voluntad propia, el gobierno nacional pide disculpas públicas a las cientos de familias que perdieron un ser querido por la pandemia y sus cuerpos siguen extraviados. ¿Qué plan tienen para buscarlos? Aquellos que no han sido identificados, ¿dónde están? Preguntas necesarias en esta radiografía al volver en Es Noticia. En Noticia Ecuador, el gobierno reconoce y emite una disculpa pública a las centenares de familias afectadas por el extravío de cientos de cuerpos de fallecidos por la COVID-19. Esto fue en Guayaquil, en el departamento de Guayas, donde el colapso del sistema sanitario desbordó la capacidad forense para gestionar los cadáveres generados por la pandemia. Autoridades nacionales reconocieron su responsabilidad en relación a los 160 cadáveres sin identificar que fueron hallados en el Hospital General Guasmo Sur de Guayaquil a mediados del mes de mayo. Este viernes fue publicado un comunicado de disculpas públicas firmado por la doctora Silvia Magali Pazmiño Espinosa, actual directora del Centro de Salud, donde se excusan con los familiares cuyos cuerpos aún no han sido encontrados, además de los que estuvieron extraviados, algunos por semanas y hasta meses. La disculpa fue ordenada por una sentencia judicial emitida el pasado 7 de julio, que condenó la actuación de varias instituciones estatales, donde destaca el hospital y el Ministerio de Salud Pública, medida penal que fue resultado de la demanda interpuesta por la Defensoría del Pueblo el pasado 19 de mayo. El pasado 2 de mayo fueron hallados 237 cadáveres en contenedores aledaños al mencionado centro hospitalario, de los cuales 131 habrían presentado dificultades para su identificación debido al avanzado estado de descomposición en que se encontraban. 2 semanas después, se encontraron 30 cuerpos más que se unieron al contingente recluido en el laboratorio de criminalística local. La Fiscalía anunció que decenas de personas pudieron ser identificadas gracias a las huellas dactilares, lo que en algunos casos requirió de la inhumación de los restos. Justo, se junta todo, la alegría y al mismo tiempo tristeza, por todo lo que ha pasado. No solamente yo, más de 200 personas. Mi familia está desmoralizada, papá, mamá, hijos.
nietos. O sea, nos duele en el alma, nos duele bastante, pero ya sabemos que ella ya va a descansar, ya va, mejor dicho, a ser sepultada, más que todo su cuerpo ya. Ecuador ha sido uno de los países más golpeados por la pandemia de coronavirus, pese a que las cifras oficiales en cuanto a contagios y muertos han sido cuestionadas por el mismo Lenín Moreno. Las autoridades aseguran que para la noche del 31 de julio se registraban al menos 85.355 infectados y 5.702 fallecidos por la COVID-19 en el país. ¿Cómo recibe la población ecuatoriana, en particular los más afectados, este comunicado público, esta disculpa pública exigida por una orden judicial? Le preguntamos a Denise Herrera desde Quito, nuestra corresponsal. Hola Denise, buenas noches, adelante. Hola Tati, ¿cómo te va? Un gusto saludarte a ti, a toda la audiencia de Telesur. Como escuchábamos en el informe, finalmente la acción de protección presentada por la Defensoría del Pueblo en defensa de estas cientos de familias que vinieron denunciando, que Telesur vino contando cómo se vivió esa situación desgarradora, particularmente en la pérdida de cadáveres de personas que fallecieron a causa de la COVID-19 en Guayaquil. En ese sentido, y cumpliendo con esta disposición, se han hecho públicas unas disculpas por parte del gobierno, pero lo que llama la atención, Tati, es que hay un pronunciamiento casi nulo de otros medios de comunicación, de las propias autoridades. Nosotros intentamos también consultar a las fuentes oficiales como la Presidencia, el mismo Ministerio de Salud, conocer cuál será el pronunciamiento profundo sobre las autoridades en relación a este tema, donde inclusive nosotros también hemos venido narrando las polémicas declaraciones que ha tenido ya el nuevo ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos. En ese sentido, y nosotros que hemos podido hacer seguimiento a esta noticia y hablando con algunos de los familiares que denunciaron desde el inicio de esta pandemia, esta vulneración completa de derechos humanos, claramente no habrá poder ni disculpa. No solo esta pérdida de derechos humanos, sino que se pierde inclusive el cuerpo de intervenido. Ahora no tienen respuestas, que si bien este pronunciamiento reconoce completamente la responsabilidad y los errores garrafales que ha tenido el gobierno durante la pandemia, la COVID-19. Casi se llegue a poder solventar esta pérdida de este hecho tan doloroso para 131 familias. En ese sentido, Se espera entonces que pueda avanzar esta causa. La Defensoría del Pueblo ha sido una de las instituciones que ha venido dando seguimiento a estas denuncias que hoy... Desde el gobierno nacional, el propio presidente Lenín Moreno no ha hecho todavía pronunciamiento oficial. Hemos perdido la comunicación con nuestra corresponsal en Quito, Denise Herrera. Vamos a entrar con el análisis. Nos acompaña para ello Ronnie Aleaga Santos. Él es asambleísta del Ecuador por la provincia de Guayas, es miembro de la bancada de la Revolución Ciudadana. Asambleísta, muy buenas noches. ¿Cómo está? Bienvenido a Noticia de Telesur. ¿Cómo está, Tatiana? Muy buenas noches y un fraterno abrazo solidario a toda la región latinoamericana que nos está siguiendo en este momento en el programa. Muchísimas gracias. Con la disculpa pública, ¿se pensaría que debería venir una acción para tratar de remediar una situación tan dolorosa si nos ponemos en los zapatos de las cientos de familias que no saben qué ha pasado con el cuerpo de sus seres queridos? Sin embargo, allí eso no lo hemos visto. ¿Cómo se recibe entonces desde esta división, además de carácter político dentro de la Asamblea Legislativa, este comunicado? O sea, realmente es la indignación a flor de piel que en este momento siente el ciudadano ecuatoriano de ver la manera ruin y miserable que se están comportando las autoridades del régimen de Moreno. Imagínense, en este momento unas disculpas públicas no repara el dolor que han sufrido las familias ecuatorianas por el mal manejo de la crisis por parte de los funcionarios del régimen de Moreno, que nos ha hecho acreedores de ser referentes a nivel mundial de cómo no se debe manejar la crisis del COVID-19. Entonces, más allá de unas disculpas públicas, lo que exigen los familiares de los más de 200 cuerpos que aún no han sido identificados, que se encuentran perdidos, es que se tomen sanciones ejemplares en contra de los funcionarios negligentes, aquellos que prefirieron en medio de la pandemia tomarse fotos,
robarse los recursos del Estado ecuatoriano involucrados en casos de corrupción en la compra de insumos médicos, en la compra de bolsas de cadáveres, en la compra de kits alimenticios, antes que dedicarse a trabajar para sacar adelante al país de esta tragedia tan profunda que estamos viviendo a nivel global, pero que se profundizó sobre todo al principio en la ciudad de Guayaquil, donde yo soy oriundo, y le digo, créame, los dramas familiares que vivimos en esos días fueron de terror, y hoy se están viviendo situaciones similares en la ciudad capital por nuevamente el mal manejo de la crisis por parte de los funcionarios. Así que disculpas, créanme que eso no deja tranquilo a nadie. Queremos que las autoridades se hagan responsables de la negligencia en las cuales han incurrido en este momento. Y todo esto implicaría entonces que debe haber un plan de búsqueda, tiene que haber una ubicación, ¿dónde están los cuerpos? Usted nos decía 200, decían las autoridades, particularmente en Guayaquil, que eran 160. Entre otras cosas, eso, de cuántos realmente se está hablando y el plan entonces que debe tener el gobierno a través de las autoridades de salud para encontrarlos. La pregunta entonces, en síntesis, es ¿dónde están estos cuerpos? ¿Dónde están esos cadáveres? Es que mire, Tatiana, yo coincido plenamente en que hay que buscar, pero también tenemos que reflexionar sobre la realidad de las cifras. No puede ser posible que el régimen siga mintiendo. Estamos hablando que por datos del registro civil del Ecuador hay entre el mes de marzo y lo que va de julio, hay 27.234 muertes más por encima del promedio de los 2 años anteriores. Y esto de aquí responden al tema de la pandemia y a la negligencia. Cuando yo le hablo de más de 200 personas que han estado desaparecidas y están en búsqueda de los cadáveres, son datos de la Defensoría del Pueblo. Es más, durante este mes se han entregado alrededor de 50 cuerpos. Pero ¿qué pasa con los cientos de cuerpos que quedan en este momento que están en estado de descomposición, en espera de ser identificados a través de pruebas de ADN y saber exactamente cuál es el número total de desaparecidos que fueron víctimas del COVID? Esas son cifras que ni siquiera el gobierno se atreve a transparentar, y es lo que han estado trabajando tanto la Defensoría del Pueblo como instituciones privadas para tener unas cifras reales y poder afrontar una situación que cada vez se vuelve más caótica. Pero aquí parte por el incumplimiento por parte de las autoridades que no han manejado los protocolos de atención y tratamiento de los cadáveres de las víctimas de manera adecuada. Miren, nosotros fuimos testigos de imágenes de terror, pues, de contenedores que no tenían ni siquiera cámara de frío, donde metían los cuerpos en fundas, embalados nomás, y donde luego se veían líquidos que emanaban de esos contenedores, y esto se debía a la descomposición de los cuerpos sin que las autoridades no hagan nada al respecto. Ahora, ¿qué puede ocasionar en el sentimiento de los familiares que aún no tienen los cadáveres de las víctimas y no pueden darle cristiana sepultura? Unas disculpas no resuelven nada. Aquí lo que exigimos como pueblo ecuatoriano y como representante del pueblo dentro de la Asamblea Nacional, levantamos nuestra voz de protesta y queremos sanciones ejemplificadoras en contra de los funcionarios que han demostrado negligencia en el manejo de la pandemia. Es más, hoy en día estamos, a causa de las malas decisiones que se han tomado en el Comité de Operaciones Especiales para el manejo de la semaforización de los territorios y las medidas de toque de queda, estamos afrontando un rebrote de la enfermedad, y aunque todo el mundo se hace el desentendido y no quieren hablar del tema, pues los contagios y el colapso en el centro y en los centros de salud, tanto del sistema de salud pública como el sistema de salud del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, son evidentes. Entonces son las autoridades que nuevamente quieren hacerse de la vista ciega y sálvese quien pueda. Yo creo que cuando habló el ministro, concluyo con esta idea, cuando habló el ministro de Salud diciendo que estaban haciendo esto para hacer una inmunidad de rebaño, creo que estaba en lo cierto. O sea, que estaban dejando su suerte a los ecuatorianos y que sobrevive el que pueda. Es lo que vemos en la realidad, es lo que sentimos. Sí, esta llamada inmunidad del rebaño, ¿será que entonces no se ven en el espejo de otras naciones, que fue lo mismo que sucedió en Reino Unido, y también hay una situación catastrófica en varias partes de esta nación europea, justamente porque el primer ministro dijo la inmunidad del rebaño es lo que aplica, y bueno, ahí están las consecuencias. Entiendo esto perfectamente que usted nos dice, pero también se debe exigir que exista, que avance un plan también de salud y un plan con respecto a las autoridades, por ejemplo, de medicina forense, para que aparezcan los cuerpos de todas estas personas. A esto además quiero
quiero preguntarle, usted que además es de la provincia de Guayas, la denuncia que hubo entre marzo, abril, que fue tan preocupante con respecto a la zona de Monte Sinaí, donde estaba el hospital y donde contiguo al hospital se estaban cavando fosas comunes, pensando ya en un panorama muy similar. ¿Tendrán entonces también que ir a buscarlos allí, por ejemplo? Exactamente. Vuelvo a insistir, y yo creo que usted lo ha graficado de una manera muy precisa. El mal tratamiento que se dieron a los fallecidos, a las víctimas del COVID, resultó en la desaparición de los cadáveres y que en este momento no los encuentren. ¿Pero por qué, mi estimada Tatiana? Actuaron de una manera criminal los funcionarios públicos. Corrupción, no solamente en el tema de la compra de insumos de protección personal para los médicos, nuestra primera línea de defensa. Corrupción también en la compra de las bolsas para tratamiento de cadáveres. Es algo increíble, de una manera descarada, de una manera ruin, en contra de los derechos de los humildes ecuatorianos. O sea, no es solamente que se decidieron en ese momento ante la vista y paciencia de las autoridades que han sido parte de este gran reparto de las instituciones públicas de poner personal que no cumple un perfil profesional, administrar el sistema de salud pública y del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y derivan en estos casos de corrupción, sino que realmente quien terminó pagando los platos rotos fue el humilde pueblo ecuatoriano, que imagínense qué imagen internacional nos llevamos de que todo el mundo en la región, sobre todo en la región latinoamericana, saben el tema de las fosas comunes y aquí se quieren hacer desentendidos las autoridades. Y en este momento que ni siquiera sirven para dar disposiciones claras para que la ciudadanía siga protegiéndose, porque en este momento no estamos listos, y para mi opinión muy personal, no estamos listos para ya estar cambiando del aislamiento al alejamiento. Y se demuestra en el repunte de las cantidades de personas contagiadas. Imagínense, fuimos el país más golpeado, con más cantidad de muertes per cápita en la región latinoamericana, y resulta ser que nosotros fuimos los primeros que empezamos a salir y cambiar de un semáforo rojo a un semáforo verde en menos de 2 meses. Entonces, increíble la incompetencia de las autoridades, pero sobre todo la indolencia, sabiendo que el que más sufre es el pueblo humilde, que no tiene acceso a un sistema de salud que en este momento, primero, que está colapsado, y segundo, que está mermado por todos los casos de corrupción en los que se han visto envueltos y no se han comprado los insumos necesarios para darle tratamiento a las personas. Complejísima la situación del país en el marco de este hecho que ya le relatábamos. Ahora usted, con eso finalizamos, asambleísta, nos recordaba el escándalo de corrupción que implica a la familia Bucaram y personas cercanas. Muchísimas gracias, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. A usted, Tatiana, muchísimas gracias por la invitación y bueno, seguimos trabajando por el bienestar del pueblo ecuatoriano. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Así nos vamos a la segunda última pausa en esta emisión de Noticias, Volver en Noticia Chile. Como en pocas ocasiones, una rendición de cuentas de un presidente genera tanta movilización social como la de hoy, incluso antes del discurso. Esta noche el presidente Sebastián Piñera ofreció un balance de su gobierno, esta memoria y cuenta, marcado por el mal manejo de la pandemia, el estallido social y el plebiscito constituyente. Para el panorama que analizamos en minutos aquí en Noticias. En Noticia Chile, con solo un 12% de aprobación, el presidente de esta nación, Sebastián Piñera, entrega su cuenta pública anual en uno de los escenarios políticos, económicos y sociales más complejos de las últimas décadas de este país austral. Así es la antesala del discurso más esperado del presidente Sebastián Piñera, su cuenta pública.
Con una fuerte represión en la zona mapuche, donde reciben al nuevo ministro del Interior, Víctor Pérez, conocido por su defensa férrea del pinochetismo, mientras el machi Celestino Córdoba se encuentra en un estado crítico de salud a casi 90 días de huelga de hambre. Su política hacia el pueblo mapuche se ha caracterizado por un aumento de la represión hacia las comunidades que legítimamente reivindican y reconstruyen el territorio mapuche. En Santiago, aunque la ceremonia será en la ciudad de Valparaíso, en el Congreso, el panorama represivo no es distinto. Como comisión de observadores hemos constatado una represión policial constante, generalizada, sistemática hacia la población que se moviliza y organiza, y un intento para controlar la movilidad de la población mediante el control policial y militar en el contexto de la pandemia. En materia sanitaria ha sido un verdadero desastre. Una gestión que puede ser calificada también de criminal, en la que Chile hoy día debe llorar más de 13.000 muertos. Y es que el malestar crece en medio de una de las crisis más complejas que ha atravesado el país, económica, sanitaria y social. Lo peor que le ha pasado a Chile ha sido usted, Sebastián Piñera. Déjeme decirle que no lo quiere nadie. Lo debe querer su mamá. Y eso. Somos parte de un pueblo que está cansado de que las empresas sigan cobrando hasta los servicios más básicos, cansados de un gobierno que sigue defendiendo a los millonarios. Un escenario difícil para el presidente tras el evidente quiebre en su sector político luego de la contundente aprobación de la ley del retiro del 10% anticipado de pensiones, que incluyó a parlamentarios del oficialismo. El mandatario respondió con una secreta promulgación de la esperada ley y un cambio de gabinete con 6 nuevos ministros para alinear el gobierno aún más a la derecha. El gobierno de Sebastián Piñera ya se ha terminado. Es un gobierno sin agenda, sin capacidad de iniciativa política, y es un gobierno que cava su última trinchera para blindar hoy el modelo económico neoliberal y blindar a sus aliados, los grandes grupos empresariales. Un gobierno de empresarios, con lógica de empresarios, con lógica de inversores en la bolsa. Es como si hubieran llegado especuladores a gobernar, y que ven en todo una oportunidad de negocio, todo, la vida social, los derechos sociales, todo es una oportunidad de negocio, incluso la pandemia. Tendrá una agonía en estos meses y después de eso tendrá que enfrentar pronto acusaciones penales por violación a los derechos humanos durante las protestas sociales y acusaciones penales por su manejo irresponsable y frívolo de la pandemia. Con más de 350.000 contagiados por coronavirus y cerca de 10.000 muertos, casi 2 millones de personas sin empleo y 86 días del plebiscito para el cambio de constitución, la gestión del presidente Sebastián Piñera es cuestionada desde todos los frentes. Vamos ahora hasta Santiago con nuestro corresponsal Alejandro Kirk. Esta noche ya lleva unos minutos. Hola Alejandro, muy buenas noches. El presidente con su discurso en esta memoria y cuenta que generaba tal expectativa, y como bien lo veíamos en el informe anterior de Paola Dragni, le han dicho, no solamente quien veíamos allí, esta líder ambiental, a Piñera usted no lo quiere nadie, solamente su mamá. Parte de la expresión que hay también de este malestar social. Entonces, lo que sucede esta noche y el discurso del presidente Piñera. Adelante, Alejandro. Tatiana, te saludo desde el centro de Santiago. Estamos viviendo momentos muy peculiares en el país, en el que el presidente Piñera presentó su cuenta anual al Congreso prácticamente sin público, por televisión, en Valparaíso, en medio de un mar de protestas en el propio Congreso. Los vecinos de Valparaíso, la ciudad puerto, inundaron el Palacio Legislativo con rayos láser y con cacerolazos en protesta a este informe. Muchos analistas, incluso de derecha, yo diría que todas las personas que no trabajan en el gobierno, son prácticamente unánimes en señalar que es lo que decía el último entrevistado de Paola, que es un gobierno que no tiene agenda, que no tiene nada que ofrecer al país, más que administrar los 20 meses que le quedan. Pero el presidente no estaba en ese plan. El presidente intentó hacer un balance muy positivo de la forma en que se ha enfrentado la pandemia, señalando éxitos en materia sanitaria, éxitos en materia de prevención, de testeo y de hospitalización
por lo cual, según él dijo, a ningún chileno o chilena o habitante de este país le faltó una cama cuando la necesitó para enfrentar esta neumonía. De otro lado, anunció un plan de recuperación económica para los próximos años, diciendo que se va a estimular la inversión fiscal a través de obras públicas, se va a estimular a la pequeña empresa, y en el tercer punto 3 y 4 viene lo que en Chile ya se ha hecho norma de este gobierno, que es la letra chica, o sea, lo que viene en los contratos que es difícil leer. Se va a estimular la inversión privada extranjera, facilitar las inversiones a través de reducción de los impuestos a las grandes empresas y la aceleración de proyectos de inversión en las áreas de minería y recursos naturales y concesiones que estaban frenadas precisamente a raíz de las demandas del pueblo chileno que van en el sentido contrario de este tipo de inversiones. Luego habló del sistema previsional, diciendo que se proyecta un sistema mixto en el que seguirá la capitalización individual de los propios trabajadores y un aporte solidario del Estado, y no se contempla, por tanto, porque no apareció en el discurso, el aporte de los empleadores, que es la norma de los sistemas mixtos. Y en otro punto insistió en una ley de inteligencia y varias leyes que están pendientes en la materia de seguridad del Estado, porque dijo que el país se enfrenta a una violencia que no puede repetirse, señalando la revolución del 18 de octubre, y que se va a terminar la impunidad, según dijo él, del anonimato en las redes sociales, que son un motor aquí de la movilización. Bueno, esa es más o menos una síntesis, pero para que entremos un poquito más de fondo de esto, está con nosotros aquí José Pérez, que es el presidente de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales, dirigente de la Central Unitaria de Trabajadores, con quienes hemos estado participando aquí de un incidente que luego relataremos. José, muchas gracias por estar con Telesur. Dinos, en resumidas cuentas, este balance del presidente, ¿qué arroja? Buenas noches, gracias también desde la NEF estar con ustedes y gusto saludarle a la distancia. Yo creo que muestra exitismo, que es lo que ha sido su característica, antepone lo económico por sobre la salud y la vida. No se puede colocar en el mismo plano, lo hemos dicho. Y desde el rol del Estado nosotros entendemos que hay todavía tareas pendientes, no están las transferencias directas que requiere un pueblo que hoy día tiene hambre, que se está enfermando y se está muriendo. Por lo tanto, hemos sido también persistentes desde el rol público, como servidores y servidoras públicas, de que eso está al debe. Entendemos que los anuncios son más de lo mismo y tiene relación directa con su forma de ser. Él vive en las nubes, en otra dimensión. Él plantea un escenario donde no está la realidad. Hoy día estamos en las poblaciones, está en el propio centro de Santiago Cívico acá, hay caceroleo donde está manifestándose en la molestia de esas demandas que hoy día existen en materia de salud pública, con una política sanitaria, en materia de previsión social que no tenemos en Chile, en materia de educación, que es de consumo, en materia de vivienda, en materia del derecho al agua. Y, por supuesto, una nueva constitución que esperamos cambiar, entre todo y todos esos cambios estructurales que hoy día demanda nuestro pueblo. Y, por supuesto, también de los movimientos sociales y sindicales organizados. José, nuestra corresponsal Paola Dragnich, en su informe, señaló la repercusión de esta ley, que fue una gran derrota política de Piñera, que permitió sacar el 10% de los ahorros de los trabajadores en las administradoras de pensiones. Pero el presidente no mencionó este inmenso hecho político que fue hace apenas unos días. Ese fue un hecho político histórico, por lo demás, de la expresión de los trabajadores y trabajadoras que hoy día se dan cuenta. Hay un rechazo categórico, sobre un 85%, las y los trabajadores rechazamos este sistema individualista. Por lo tanto, la presión social de los movimientos sociales, como la Coordinadora AFP, de los movimientos sindicales, la Central Unitaria de Trabajadores, la ANEF, los gremios de los profesores, la salud, todo el mundo, fuimos presionando para que efectivamente se pudiera perforar el modelo, porque este modelo individualista que se conoce como AFP, lo que hace no es asegurar pensiones suficientes, lo que hace son pensiones de hambre y pensiones de pobreza. Por eso que no se releva, porque es una presión social la que permitió también que se pudiera incluso cambiar. Los propios legisladores del gobierno oficialista de derecha aprobaron también la posibilidad de que hoy día podamos sacar este 10% de un ahorro forzado, de un ahorro que no es seguridad social. Gracias, José. Muchas gracias a ustedes. Y bueno, brevemente voy a contar que hemos estado con José escapando de la policía durante más de 1 hora o 2 horas, debido a que la Central Unitaria de Trabajadores
proyectó una imagen en un edificio y se movilizaron policías de uniforme, policías de civil, que se quedaron esperando en las puertas para detener o acosar a las personas que estaban dentro de la central. Esto, por último, hay un gabinete nuevo, como lo señalaba Paola, de ultraderecha, cercano al pinochetismo, y estas son las acciones que nos recuerdan aquella época. Brevemente, Pepe, un comentario sobre este autoritarismo que va en boga. Mira, hay que tener cuidado porque el cambio de gabinete hoy día se instala justamente de la ultraderecha más dura de nuestro país. Y ahí está el blindaje a permanecer el modelo que no se toque el sistema de seguridad social, que no se toque una educación y también incluso la amenaza de agudizar los conflictos sociales frente a una política represiva. No queremos un Estado policial y lo hemos dicho también del rol estatal nuestro como ANEF. Y por eso que también denunciamos y hacemos parte de querellas criminales que junto a la Comisión Chilena de Derechos Humanos de nuestro país pusimos una querella en conjunto con una Federación de Profesionales de la Salud contra el Presidente de la República y el ex Ministro de Salud, por la misma situación que estamos viendo hoy día en Chile. Muchas gracias. Bueno, Tatiana, eso es lo que tenemos esta noche. Seguiremos reporteando los caceroleos, las protestas, hay barricadas, hay fuego en algunas poblaciones, barrios populares, de manera que esto está muy fluido esta noche, como ya ha estado ocurriendo por varias semanas. Múltiples acciones que daban cuenta precisamente de la expectativa que había de este discurso del presidente Piñera. Gracias, Alejandro, por contarnos de todo ello y por el análisis de tu invitado. Muy buenas noches. Vamos a continuar con este análisis. Para ello nos acompaña Nicolás Freire, cientista político, académico de UCE, nos acompaña desde Santiago, allí en Chile. Profesor, muy buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, Tatiana, un gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Ha finalizado ya la intervención del presidente Sebastián Piñera. Bien nos lo recordaba Alejandro, ha hecho ha entregado bastante información detallada con respecto a lo que debería venir en términos de la inversión extranjera, reducción de impuestos a grandes riquezas, a llamadas además de la inteligencia en el país para enfrentar la violencia, pero sobre asuntos sustanciales no ha hablado. Quiero preguntarle entonces de ello, de lo que ha hablado y de lo que ha hecho silencio. Bueno, yo creo que en este sentido el análisis del discurso de Sebastián Piñera hoy día más bien estábamos atentos a las expectativas que había generado. Porque si uno lo compara en realidad con el discurso de la cuenta pública del año pasado, estamos constatando que en realidad las cuentas públicas desde un tiempo a esta parte se han venido transformando en una toma de posición. No hay casi una cuenta en estricto rigor, no se da cuenta de lo que se ha hecho, sino que más bien se suman una serie de hechos y eventos que pueden ser periféricos y al mismo tiempo se hacen anuncios que finalmente cuesta mucho que se concreten. Es un momento más mediático en realidad. Recordemos, no este año, el año pasado Piñera anunciaba una gran reforma del Congreso que no se ha llevado adelante, llevamos un año acá, y hoy día lo que hace es, en este sentido, generar una percepción del momento que vive Chile relacionado con la situación de pandemia, pero relacionado también con lo que fue el estallido social, vinculándolo mucho a lo que tiene que ver con la violencia y el vandalismo, es decir, ha hecho un uso de la situación y de los hechos que ocurrieron desde octubre hasta esta parte, ya no desde una mirada y desde una perspectiva de los derechos incluso individuales, sociales y humanos que se han manifestado en la calle, sino que más bien él ha puesto la mirada en lo que es la violencia y el vandalismo. Sí, pero ojo, permítame aquí le pregunto algo, profesor Freire. Parece entonces un discurso bastante desconectado de la realidad nacional, porque si algo ha sido protagonista desde hace 7 meses en el país, ha sido el estallido social, que se para precisamente por la pandemia. Entonces, es un discurso, digamos, de espalda a la realidad nacional. ¿Para quién va ese discurso? Sin duda, si nosotros observamos en un punto, por ejemplo, el estallido social, y yo tuve la oportunidad de señalarlo aquí con ustedes, si bien se trató de un rechazo al gobierno de Piñera, también fue un rechazo generalizado a los gobiernos que han venido en los últimos 30 años. No son 30 pesos, son 30 años, fue la consigna. Bueno, hoy día, ¿qué es lo que hace Piñera en su cuenta pública? Saca a colación, nombrándolos uno por uno, desde Elwin hasta Bachelet,
a todos los presidentes, sumándolos de su parte, es decir, hemos venido construyendo un Chile distinto y haciendo la referencia a esos 30 años que fueron tan significativos en el momento de la protesta. Entonces, efectivamente, hoy día es un discurso que se desconecta, pero no es que se desconecta, a mi juicio, desde una visión política de derecha, se desconecta desde una visión política y ya, no toma en consideración que el rechazo que existe y el rechazo que se viene manifestando hace meses es un rechazo a quienes nos vienen gobernando desde hace 30 años en el país. Sí, y aquí además algo sobre lo que hay ahora y en adelante, gran expectativa, pensando en que tal vez el gobierno, el presidente Piñera pueda aplazar, y es el plebiscito constitucional. Con respecto a ello, también había cierta esperanza que se refiriera al tema. Sí, y lo hizo, se refirió muy tibiamente, diciéndolo, siempre abordándolo desde la perspectiva de seguridad. Ahí es evidente cómo el enfoque de aquella posición política de derecha influya en cómo ver determinadas situaciones que son históricas desde el punto de vista social. Bueno, él lo ve desde el punto de vista desde la seguridad que tiene que ser garantizada, y evidentemente no entra más a fondo porque, bueno, lo señalaban ustedes también en la nota, porque hoy día tenemos un cambio de gabinete que no solo está pensado en pos de lo que podría generar, que yo coincido también con lo que se ha dicho aquí, no es mucho lo que Piñera va a poder gobernar, va a gestionar de aquí en adelante, pero también está pensado ese cambio de gabinete en pos de cómo vincular determinadas posiciones en relación al plebiscito en torno a la visibilidad que tienen determinados actores. Los ministros que hoy tenemos son ministros que en determinados momentos se plantearon derechamente por el rechazo de una nueva constitución. Entonces es evidente que Piñera hoy día garantiza a partir del discurso la efectiva realización del plebiscito, pero por otra parte las acciones políticas, como un cambio de gabinete, como el hecho que se esté desconfinando Santiago, por ahí han circulado rumores que el desconfinamiento va a hacer coincidir un rebrote justamente en el momento de la votación. Claro, evidentemente, repito, estoy hablando de rumores, pero habrá que ver si efectivamente todas las acciones que está poniendo en práctica Piñera siguen en la misma línea de su discurso, es decir, de garantizar, como hoy día aparentemente lo dijo, que ese plebiscito se realice de la manera más tranquila posible y espontáneamente posible. Y que no sea aplazado, que es parte también de la preocupación producto de esos rumores que usted bien nos recordaba. Profesor, muchísimas gracias. Análisis fresquito del discurso del presidente Piñera esta noche. Muy buenas noches, gracias. Muchas gracias a ustedes, gracias. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Ponemos punto final a esta emisión de Noticias. Cerramos nuestra pantalla tradicional. Nos quedamos en redes sociales, @NoticiaTLSur, @TatianaTelesur. Un placer como siempre. Buen fin de semana. Sigan con nosotros.